lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Que la victoria de Jehová, 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 que la victoria de Jehová. Alza tu mano, siente por El Espíritu Santo comienza a caer. Alza tu mano, siente por El Espíritu Santo comienza a que la caer. victoria de Jehová, Que la 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 victoria de Jehová. a mí me gusta cantar a Jesucristo, a mí me gusta Cantarle solo a Él. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas y así poder gozar. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas y así poder gozar. Abre tu boca, Confiésalo, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, confiésalo, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Que la victoria es de Jehová, 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 que la victoria es de Jehová. Alza tu mano, siente por El Espíritu Santo comienza a caer. Alza tu mano, siente por El Espíritu Santo comienza a que la caer. victoria es de Jehová, Que la 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 victoria es de Jehová. abre tu boca, Confiésalo, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Que la victoria de Jehová, que la victoria es de Jehová, que la victoria de Jehová, que la victoria es de Jehová, que la victoria de Jehová, que la victoria es de Jehová, que la victoria de Jehová, que la victoria es de Jehová. abre tu boca, Confiésalo, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. que la victoria es de Jehová, 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 que la victoria es de Jehová. alza tu mano, siente por El Espíritu Santo comienza a caer. alza tu mano, siente por El Espíritu Santo comienza a que la caer. victoria es de Jehová, Que la 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 victoria es de Jehová. que la victoria es de Jehová. Aleluya. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor, adora al Señor a noche, se pongan a adorar al Señor, adorar su gloria, está aquí en presente a noche. Al se pongan a voz y glorifica su santo nombre. Señor, vos estás grande, vos estás maravilloso, Dios mío. Es victoria y libertad, Señor, alabanza al Señor. Oh, nos adoramos, Jesús, aleluya. Grande y maravilloso. Vos gloria en medio de nos, Dios mío, a noche. Así maravilla, Nantata. Así maravilla en medio de nos. Oh, pide, Señor, a noche, iglesia. Oh, alabanza, Señor. Bautizar con Espíritu Santo, Dios. Papia con nos vida, Tata. Oh, alabanza, Jesús. Danke, Señor. Danke, oh Dios. Y a su nombre. Dios bendicioná mi hermana ricamente. Y bom venir un día más de casa del Señor. Amén. Nos de 2 días de seminario aquí. Y cuánto bien con corazón abrir para recibir. Amén. Hoy también saludamos a nuestro supervisor, reverendo Clemente Vergara. Muy contento que está con nosotros acá. Y también muy especial el oficial reverendo Henao,
oficial internacional. Lo que me gusta de esta obra es que no hay distinción. No importa si son una isla pequeña con una iglesia chiquita o es una convención grande, los oficiales visitan en toda parte. Amén, gloria a Jesús. Porque en toda parte hay pueblo de Dios. Amén, hermanos. ¿Y cuándo están listos para la palabra? Con nosotros el reverendo Henao en la exposición de la palabra en esta noche. Gloria al Señor. Dios nos siga bendiciendo esta noche, hermanos. ¿Por qué no se saludan con quien tiene a su lado? Dígale: Señor le bendiga, desee la bendición de Dios. Adorado sea el nombre de Jesús. Amén, amén. Alabanzas a Dios con gozo. Hay un coro que dice: con mucha alegría y gozo. Bienvenidos de nuevo esta noche, hermanos. Me alegra saludarles de nuevo. Amén, alabanzas a Dios, a su nombre. Aleluya. Tomen su lugar. Quiero darles como anoche también un saludo muy fraterno en esta noche, especialmente al pastor Clemente, quien supervisa la labor misionera en estas Antillas. Que el Señor le bendiga. También al pastor local, a su familia, a su esposa, que Dios les bendiga, a todo el liderazgo y a todos ustedes que acompañan estas reuniones. La verdad es que me alegra mucho poderles acompañar, poderles visitar y poder dejar en vuestras manos y en vuestro corazón alguna idea que contribuya a mejorar nuestra calidad de servicio delante del Señor. Recuerden que el Señor nos rescató de las tinieblas para que anunciemos, amén, su luz admirable. Nos sacó pero también para. Alabanzas al nombre del Señor. Así que hoy vamos a continuar. Creo que tenemos las hojitas. ¿Las tienen ahora? Amén. El pastor, gracias hermana, trajo la fotocopia desde temprano para que a ustedes les quede el folleto. Este folleto normalmente son 6 horas que hay que dedicarle, o 7, pero aquí nos toca reducirlos a un espacio, el 40%. Adorado sea el Señor, para procurar a ocupar el tiempo disponible, porque no tenemos más tiempo, no disponemos de más, por las condiciones sociales de aquí de la iglesia, aquí en Bonaire. Ustedes no pueden venir en el día, estamos en plena semana, es semana de estudio, de trabajo, etcétera. Entonces los que han venido, bienvenidos, alabando el nombre del Señor. ¿Quiénes de ustedes por X o Y causa no pudieron venir anoche? Levanten la mano quienes no estaban anoche. Todos vinieron anoche. Allá hay una hermana, Dios la bendiga. Allí también hay otra persona, Dios la bendiga también. Los que no vinieron, es bueno que tengan el folletito para que lo estudien. Se llama administración y mayordomía. Amén. Los dos términos son bíblicos. Administrar, ya dijimos que es ministrar, servir, y mayordomo es cuidar bienes de otro. Amén. Eso pudiera ser el término mayordomear. Alabanzas al Señor. Anoche vimos algunas lecciones y yo quiero que hoy tomemos de una vez el tiempo, porque ya van a ser las 8 de la noche. Y entonces vimos aquí, déjeme ver. Ahora, entonces estuvimos viendo para las dos personas que no vinieron ayer, en la definición de mayordomo, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Vimos también que en la definición de qué es administrar. No pudimos leer todas las citas bíblicas, como esta noche tampoco podremos hacerlo, porque el reloj avanza. Pero se las dejamos ahí para que usted, si usted se compromete con Dios a sentarse en el tiempo libre que pueda sacarlo, y con la Biblia en la mano y un lapicero en la otra, usted va consultando estas citas. Créame que le sacará buen provecho. Y así fuimos avanzando, llegamos a los 6 principios para la buena administración. Se los voy a quitar para que ustedes me los memoricen. Quiero que una hermana de aquí de este lado, o un hermano y otro de aquí, me digan de memoria los 6 principios de administración, tal como anoche los mencionamos, sin leerlos en el folleto, mirando para acá. Alabado sea el Señor. ¿Quién de ustedes? Allá atrás está la hermana. Por favor, colóquese de pie allá atrás. Y nos dice: 1, observar; 2, planear; 3, organizar; 4, dirigir; y
controlar. Y controlar. O sea, felicitamos a la hermana, ¿verdad que sí, hermano? Amén. A ver, ahora un varón. Ustedes no son menos. Alguien dijo que las mujeres tienen el sexto sentido, pero nosotros, aunque sea con los 5 que nos quedan, con eso servimos. ¿Quién de ustedes, un varón que reivindique y hable en nombre de los otros? Me dan los 6 principios básicos así de memoria como lo hizo la hermana. ¿Quién de los varones se anima aquí? Ellos están diciendo, dale tú, no, yo. A ver, varón, por favor. Este hermano le va a llevar hasta allá ¿Sí le alcanza esa extensión, hermano? Sí, así llega. Amén. Observar. 1. Observar. 1. Observar es 1. Sí. El 2. Planear. No le soplen. Planear. Planear. Organizar. Organizar. Ejecutar. Ejecutar. Le faltan 2. Sí. Dirigir. Dirigir. Y controlar. Aleluya. Llegó como en el sprint final, pero llegó. Dios lo bendiga. Alabado sea el Señor. Ahora sí se los voy a colocar aquí para que por favor los memoricen. En ese orden hay que memorizarlo y en ese orden es que funcionan. No pueden funcionar de otra manera. Tiene que ser así para todo proyecto. Los que no vinieron ayer sepan que todo proyecto hay que aplicarle estos principios. Entonces los vimos y el procedimiento, anoche llegamos hasta, vimos observando, planeando y quedamos aquí. Amén. Hoy vamos no, hasta aquí avanzamos. Alabado sea el Señor. Ejecutar aquí. Entonces aquí vamos a empezar hoy. Amén. Vamos a estar de pie y no sé quién, si me ayuda el pastor Clemente o el pastor George, para que leamos la palabra del Señor en esa cita que está allí. Podemos leer Éxodo, creo que anoche lo leímos, no, Éxodo 36 del 2 al 7. Ayúdame, pastor Clemente, tenga la bondad. Y luego de esa lectura vamos a orar y vamos a entrar en materia en esta noche de una vez. Amén. Gloria a Dios. O el pastor George, a ver, usted que... Amén. Acerca del micrófono. A ver, pastor Clemente. Gloria a Dios. Éxodo 36, 2. Éxodo 36, 2. Y hasta el 7. Hasta el 7, ¿no? Sí, por favor. Y Moisés llamó a Besaleel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre, ninguna ni mujer haga más para la obra del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Amén. Hasta Gloria a Dios. Dios. Vamos a orar a Dios y felicito a los hermanos de habla creol que tienen el audio, al hermano que le está traduciendo. Dios los bendiga y qué bueno que tengamos este recurso para que le saquemos mejor provecho. Amén. Oremos a Dios. Padre celestial, en esta noche de nuevo te doy gracias en este altar por la bendición de acompañar a mis hermanos en este proyecto, Señor, de bendecir tu obra en esta isla. Te agradezco por lo que has hecho y por lo que harás. Permite que este seminario que esta noche concluyamos, Señor, traiga bendición, ayude a corregir algún área que necesita ser corregida. Nos ayude, Señor, aleluya, a proyectarnos correctamente
para de esta manera lograr y obtener los objetivos propuestos. Bendice más y más el ministerio de cada líder, especialmente el pastor en este lugar, esta iglesia. Permite que se extienda por toda esta isla, que muchos sean bendecidos, que puedan aplicar estos principios a todas las áreas de su existir, para tu gloria, para bendición de cada uno, de cada familia. Y dame la gracia esta noche, Señor, para hacer que esta palabra y esta enseñanza edifique. Te presento mis hermanos que nos siguen por internet. A ellos también háblales y bendíceles de una manera especial y maravillosa. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, por favor, tomen su lugar. Gloria al Señor. Antes de entrar en la enseñanza, reciban salud del pastor Álvaro Garavito. En este momento está en Veracruz, México, visitando por allá unas iglesias que a través de la internet pudimos establecer. Yo no he ido, pero él sí ha ido, y me dijo que les saludara a ustedes. Alabado el nombre del Señor. Muy activos, estamos en una continua dinámica de crecimiento, porque esta obra se llama movimiento. Amén. Y movimiento es lo opuesto a la quietud. Amén. Eso es actividad. Entonces estamos avanzando para conservar y acrecentar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Cada uno tiene un talento o dos o más. Yo no sé cuánto le ha dado Dios a usted, pero es su responsabilidad acrecentarlos y multiplicarlos. Dicen amén. Adorado sea el Señor. Entonces, ejecutar. La lectura que compartía nuestro pastor Clemente habla de esa cantidad de materiales que fueron amontonados, fueron aprovisionados para hacer el tabernáculo. Amén, hermanos. Y todo el personal que se fue sumando a esa causa para llevar a cabo una gran tarea. Porque ese tabernáculo era una tienda móvil, no era un templo fijo como esto. Era de armar y desarmar. Entonces tenían que llevarlo por todo el desierto, de manera que no era una estructura fija de piedra o de hierro sólido. Había que estarla armando y desarmando, de manera que habían técnicos que hacían eso, personas que sabían cómo colocar las estacas, todo en un orden, porque acá era en cuadro, y en cada dirección, en cada punto cardinal, habían 4 tribus. Amén. 4 por allá, 4 por allí, 4 por allá, perdón, 3 y 3, y así de esa forma el pueblo era ordenado. Dios es un Dios de orden. No era que cada tribu se quisiera. Tenían cada uno asignada su área geográfica. El tabernáculo tampoco lo levantaron al capricho. Dios le dio los planos. La puerta era una puerta bajita, curiosamente no era alta. Todo el que ingresara tenía que agacharse para pasar por debajo de esa puerta. Era más ancha que alta. Y así, de manera que ese tabernáculo fue hecho de una obra primorosa, dice la Biblia, y allí está. Ya más adelante se llevó a cabo la construcción de un templo. Ese templo sí fue fijo, el que hizo Salomón en Jerusalén. Ese sí fue hecho de piedra, de cantería, de todo aquello, que ya era una obra sólida. De ese templo no queda sino ese pedazo de muro que está en Jerusalén, allá, que es muy visitado, porque ese templo fue construido con materiales muy costosos. Entre las piedras, entre las junturas, habían piedras preciosas, y los invasores que vinieron sucesivamente derribaron las piedras, quitaron piedra de sobre piedra para robarse esas piedras hermosas que estaban ahí incrustadas, de manera que no quedó de ese templo, no existe. Si el templo existiera hoy, los calculistas, los economistas y los arquitectos dicen que ese templo hoy, por el tipo de material con que se hizo, costaría billones de dólares. No está. Adorado el nombre del Señor. Pero les digo esto para que ustedes capten que todo fue bien organizado y ejecutado, por supuesto. Entonces, ¿cuándo ejecutar? Cuando toda la organización esté disponible. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora entramos a la quinta lección. En estas dos últimas voy a tomarme el tiempo hoy que me falte para decirles que una obra puede arrancar con buen proyecto, con buen capital humano y económico, pero si no se le hace una adecuada dirección, la obra puede decaer por el camino. Sí, Señor. Amén, hermano. Cualquier proyecto, mire, una sencilla familia, que toda la tierra se pobla de ella, pero si uno no la sabe conducir, se le puede desbaratar por el camino. Amén. Y es un proyecto, la familia es una pequeña microempresa,
en la que 2 personas nos comprometemos, hombre y mujer, a sacar adelante esa tarea. Y si uno no lo hace con sabiduría, puede fracasar. Y hay unos que han fracasado 3 y 4 y 5 y más veces. Alabanzas al nombre del Señor. Dirigir. Este es el quinto principio de la administración. Léame, pastor, 1 Timoteo 3:1. Gloria al Señor, pastor Clemente o pastor George, el que primero la tenga allí, por favor. 1 Timoteo 3:1. Y ustedes van a escribir porque ya tienen la hojita allí. Miren que la Biblia apoya el deseo legítimo de liderar. No es egoísta. Gloria a Jesús. Dice 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Sí, Señor. Miren que no se opone Dios. Pudiera decir, si alguno anhela obispado, está pensando egoístamente. No, el Señor dice, buena obra desea. Siempre se ha necesitado liderazgo, siempre. Tiene que haberlo. Porque si no hay liderazgo, hay anarquía. Amén, gloria a Dios. Y es lo opuesto a la autoridad. Tiene que haber liderazgo político, social, religioso, familiar, económico. En todas las áreas tiene que haber liderazgo. Amén. Y en una iglesia sí que más. De manera que usted puede escribir y complementar ese texto. Entonces usted escribirá, si alguno anhela liderazgo, no escriba obispado, que es el equivalente. Si alguno anhela liderazgo, aquí está liderazgo, obispado, liderazgo, buena obra, aquí, desea. Bueno, es legítimo el deseo. Si es para servir, amén. Si es para enorgullecerse y crecerse, está mal. Una vez una esposa de pastor le decía a la congregación, estoy ayunando y orando por el don de discernimiento. Y cuando tenga ese don que Dios me lo va a dar, voy a parar todos los hipócritas aquí al frente. Y los voy a llamar por nombre. Después yo le dije, hermana, no ore en esa dirección porque nunca va a tener ese don. Porque hay una motivación de avergonzar a otros. Y Dios no trabaja así. Amén, hermano. Es para avergonzar y tal. Otra vez hubo una campaña allí ya, mire, yo recuerdo que había un joven en la región del oriente colombiano, donde yo estaba, en ese pequeño poblado, y ese muchacho tenía una displasia de cadera. Y oyó que había campaña y se fue con el grupo para llegar sano. Y me dijo por el camino, de allá hasta Cúcuta, donde estaba la campaña, hay unas 12 horas por carretera sinuosa, es una buena montaña y laderas. Y me dijo, cuando venga de allá para acá, que venga con la pata buena, abro comillas para hablar lo que él me dijo, ¿sí? Ya tengo vistas 2 novias. Porque no me aceptan porque estoy malo de la pata, amén, digo, porque él andaba con su displasia. Y yo le dije, vas a venir de pronto peor de la otra. Porque ya llevas en la mente que no es para honra y gloria del Señor. Mire, uno debe analizar las motivaciones que tiene por dentro. Si son egoístas, no desea buena obra. Pero si anhela obispado, buena obra desea. Obispado, liderazgo es servir, administrar. Amén. Y entre nosotros debe haber esos motivos sanos, nobles. Servirle a la gente. Eso llena y satisface. Amén. Definición. ¿Qué es dirigir? Es hacer que las personas tomen acción efectiva. Así de sencillo. Si uno logra motivar a la gente que camine en un proyecto, es líder. El líder se conoce cuando la gente lo sigue. Si a uno nadie le obedece, no es líder. Amén. Entonces miren ustedes Nehemías 2:18. A ver, pastor George, vamos con 2:18 de Nehemías. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Él vive para siempre. Amén. Gloria a Jesús. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Es responsabilidad de todo líder, en el pequeño o grande proyecto que tenga, saber transmitir lo que quiere. Si el pueblo le camina, le apoya, usted es un líder. Si nadie le hace caso, reitero, su proyecto va a llegar hasta ahí. Mire, este hombre les contó todos los detalles y la gente en coro dijeron, levantémonos y edifiquemos. O sea, captaron la visión y avanzaron. Alabanzas al nombre del Señor. Ahí estaba oyendo en el WhatsApp el mensaje del pastor Álvaro hace apenas 3 años. Escuchen esto.
de una ciudad llamada Coatzacoalcos, en México. Allá los nombres son aztecas. Unos hermanos me escribieron que estaban viendo nuestros videos y querían que yo fuera. Yo le dije, no puedo ir a apoyarle porque tengo mucho que hacer, pero allá en México tenemos obra. Y empezamos a hacer contactos y van para allá estos hermanos, y me dice, ya esa iglesia que arrancó con 15, ya tiene más de 100 personas en 3 años. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué fue lo que estos hermanos, el pastor Álvaro dice, captaron la visión y supieron transmitirla? Uno tiene que pedir al Señor que lo que uno diga, el pueblo lo capte y lo perciba. Esa es una definición de dirigir. Pero hay otra. Mire, esto es tan sencillo. En 4:6 de Nehemías, usted lo lee, léalo para que vea otra definición que está ahí, porque hay 3 que encontré. 4:6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Escuchen esa frase última. Porque el pueblo que tuvo, ¿quién se los infundió? Nehemías. Para trabajar. Esa muralla fue levantada en 52 días. Eso debiera estar en el libro Récord Guinness, porque no había la tecnología de hoy. Como esa gente de noche y de día trabajaban. De día trabajaban y de noche prestaban guardia. El esfuerzo físico fue enorme. ¿Por qué? Porque estaban motivados internamente. Es determinante eso, lo veremos. Entonces es lograr o conseguir, aquí lograr o conseguir que las cosas se hagan. Así de sencillo. Eso es dirigir. Lograr o conseguir que las cosas se hagan. Amén. Gloria a Dios. Ya lo van escribiendo, ¿verdad? Amén. Y en la última definición es la más sencilla. Se la van a aprender más fácil porque es más corta. Está en Nehemías 4, 21 al 23. Y es aquí de sencillo. Lo van a leer, pastor. Nehemías 4, 21 al 23. Escúchelo. Nosotros pues trabajábamos en la obra. Esfuerzo titánico, de noche sirvan de centinela y de día en la obra. ¿Cuántos de nosotros seremos capaces de soportar ese ritmo de trabajo? A veces sin reponer energías, porque el sueño repara energías. En la tarde, por eso es que algunos están cabeceando y me hacen seña para allá, porque su cuerpo ya le reclama descanso. Alabado sea el Señor. Imagínense que la orden fuera: esta noche hay que montar guardia alrededor. ¿Con qué fuerzas usted podría, si todo el día estuvo trabajando, pegado a la computadora en la labor que haya hecho, no sé? Entonces ya esa gente, para llegar a hacer tanto esfuerzo, fue sencillamente porque estaban internamente bien motivados. Uno no se sacrifica a tal extremo por algo que uno no ha entendido todavía. Entonces escriban aquí, dirigir. Si ustedes le preguntan ¿qué es dirigir? Es mover a la gente. Así, mover. Motivar que la gente haga las cosas. Ve, haz esto, hace, lo corre y va para allá y viene. Eso se llama dirigir, saberlo hacerlo, mover a la gente. Amén. Principios para una buena dirección. Existen básicamente 4 para usted saber dirigir un proyecto. Si a usted lo nombran jefe de personal, por ejemplo, de un hotel, y a usted le asignan un grupo de personas que van a administrar ese hotel, aplique estos principios. El principio, ¿cuál es el primero? Aquí lean: la motivación. ¿Qué es motivar? Es despertar interés en otras personas para que respalden con entusiasmo un proyecto. Amén, hermanos. Usted va a reunirse personal y va a decir: mire, este proyecto arranca con nosotros. Y empieza usted a atender a la gente, a motivar. Hoy conversamos con mi tocayo Humberto, ¿verdad? Que lo llame así tan afectivamente, estos días nos ha acompañado. Y él dice que en estas islas se emplean mucho los filipinos y los asiáticos por la cultura y la forma de ellos atender a la gente en esos cruceros. Ellos siempre, y es que verdad, la cultura asiática, ellos vienen y le hacen el favor, y con esa reverencia, y caminan otro poquito, y así, y hacen sentir bien a la gente. Los latinos no somos así tanto. Amén. Nosotros le traemos el plato y gracias y ya. Pero han descubierto los psicólogos que ese modo de atender atrae más clientes. En Colombia hay una región llamada Antioquia. Yo pertenezco a esa estirpe porque mi padre es gente allá. Y los paisas lo llaman así porque esa gente venden todo, hermano. Todo. Usted va llegando a un restaurante y afuera hay uno con un trapo rojo así, y cuando usted tiene su vehículo, llega otro corriendo, una muchacha con un pedazo de carne ensartado en un tenedor. Pruebe el plato que tenemos, pruebe. Y empieza a darle a todos los que están en el carro.
Y eso hace que uno se baje y les compre. Si es una ropa que usted va a comprar, no la tengo, pero ya se la traigo, y salen a la carrera a buscar en las tiendas de alrededor, porque la filosofía de ellos es: no hay que dejar ir el cliente. Saben motivar. Entonces, hermano, esto es importante. En el campo comercial se da, ¿por qué no en la iglesia? A veces traemos una visita y nadie se le acerca por allá a darle la mano. Eso ha pasado. Sí, señor. La visita por allí que se siente mal, porque la persona, hermano, uno tiene que tener sentido común. Si no lo ha visto en la iglesia, Dios le bendiga, qué bueno, yo soy fulano de tal, qué bendición tenerle con nosotros. Es la primera vez que viene, sí, me invitó a alguien. Ah, bueno, qué bien. Mire, usted sabe leer, le presto esta revista, y algo que lo haga sentir bien. Amén. Ustedes aquí, hermano, ahí es pequeña la población, pero del bastante. La competencia hace que o mejore el servicio o se le va la clientela. Yo, por ejemplo, me siento en un restaurante y demoro 3, 4, 5 minutos y nadie me atiende, yo me incorporo y me voy. Porque también hay gente displicente que a nadie atienden como debe ser. En las iglesias debe haber siempre, el ujier debe ser entrenado, Dios le bendiga, la presentación personal, todos esos detalles hablan de cómo echar adelante un proyecto. Alabado sea el Señor. La motivación, aquí está, esas citas bíblicas que el tiempo no nos alcanza mucho, pero aquí están. Luego está el incentivo. Miren que el incentivo está más arriba, es la exaltación de la motivación a través de una promesa o un presente. Así de sencillo. Para que una persona ame. ¿Por qué los japoneses crecen tanto y son tan industriales en un territorio tan inhóspito como ellos? Bien poco de isla, hermano, y una potencia. Porque muchos de los obreros japoneses son parte del proyecto. O sea, son accionistas de la empresa. Y uno trabaja con mucha voluntad por algo que uno sabe que tiene allí para uno. ¿Por qué los regímenes, estos comunistas, fracasan? Porque nada es de nadie. Y en la Biblia está la motivación interna. Usted trabaja con amor y cuida la casa porque es suya. Porque algún día usted la puede vender. ¿Si es así o no? O si no la vende, se la puede dejar a los hijos. Pero cuando uno sabe que esa casa no es mía, que cualquier día me sacan de allí, que ese carro no es mío, que cualquier día me lo pueden quitar, uno pierde interés en cuidarlo. Mire que esos sistemas hay que analizarlos y ver que la Biblia respalda nuestra propiedad personal. Habla de su buey, de su asno, de su viña, de su heredad. Cuando Ananías y Zafira vendieron la heredad, el apóstol Pedro le dijo: la heredad era vuestra, y vendido el dinero estaba en tu poder. O sea, ustedes pudieron venderla y usar su dinero como sea. Lo malo no fue que hayan robado, fue que mintieron. El pecado de Ananías y Zafira no fue el robo, no, ni fue la mentira. Ay, santo, ¿cuánto damos gloria al Señor? Primero de Samuel 17, 26, aquí dice 17, pero debe ser 27. Amén, corroborémoslo, pastor. Primer libro de Samuel 17, 26 y 27. ¿Cómo dice? Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: Siga. ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Diga, ¿qué se hará? Le habían ofrecido la hija del rey, ¿recuerdan? Porque David llegó a traer esos panes y esa comida, y cuando él vio ese gigantón y que desafiaba, dijo: ¿cuánto están dando por el que se le frente? Para saber si vale la pena, ¿cierto? Porque correr riesgo. Le dijeron: la hija del rey, es el botín que están entregando. Y David dijo: hay que mirarla a ver si se justifica el riesgo. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, hermano, que el incentivo era ese. Si lo vence, le darán eso, hermano, que más, una cantidad de factores positivos. Saben que los humanos funcionamos así, y los animales también. ¿Saben que en esa base de incentivos? El delfín hace su show y llega y saca de un balde y le dan un pececito. Ese animal en su instinto ya sabe que siempre que actúe así le van a dar comida. Sí, entonces ya su instinto se acostumbra.
a actuar de determinada manera y luego el sobar de la cabeza. Todos esos gestos que le hacen los entrenadores es halagando al animal para que siempre repita la misma conducta. Si en vez de eso, cada vez que hiciera eso, le daban unos golpes, hermano, al segundo o tercer intento ya el animal no vuelve más a repetir ello. Si los animales funcionan por instinto y reciben incentivo, ¿cuánto más nosotros? Y usted va a Daniel capítulo 5 versículo 7, mire que también aquí había incentivo para él. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Oigan la recompensa que había para que leyera una escritura que había ahí en la pared. El que lea esto y me lo interprete, se le va a dar collar, se le va a dar vestido especial, se va a adornar y luego se va a ascender a ser tercer señor en el reino. Un incentivo, amén. Mire que el incentivo está más arriba de la motivación. Eso lo hacemos, eso funciona en la casa. Hiciste bien la tarea, te voy a llevar a la playa, te voy a dar pizza, ¿cierto? Y a veces nosotros nos educamos de esa manera. Y Jesús nos dijo, según el apóstol Pedro le preguntó en Mateo 19:27, nosotros que hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Y Jesús le dijo, no hay nadie que haya dejado casa, papá, mamá, todo, que no reciba aquí mucha bendición y en el reino venidero la vida eterna. Estamos aquí detrás de un incentivo. Usted se ha guardado hasta hoy porque vamos detrás de una corona incorruptible de gloria. El cristianismo, la vida cristiana es una vida de motivaciones, de incentivos. Alabanzas al nombre del Señor. Podemos alabarle una vez más. El tercer principio para una buena dirección de cualquier proyecto es la comunicación. Amén. Este no lo soslayemos. Del latín communis, que quiere decir unir, tener en común. Es la capacidad de relacionarse con los demás de la manera más eficaz, más correcta y podemos poner aquí de la manera más eficaz, correcta y adecuada que le sea posible. Si uno no se sabe comunicar con la gente, ¿cómo le transmite? ¿Por qué tenemos que usar estos audífonos para nuestros hermanos haitianos? Porque ellos no me entenderían. Y yo cuando voy a Haití tengo que llevar el intérprete. Allá en Surinam nos tocó con 2 intérpretes. En la India con 2 para que capten, porque si no, en vano hacemos, ¿verdad? Hay que transmitir correctamente las ideas que queremos. Dicen amén. Amén. La comunicación es determinante. Tiene que darse en la iglesia, en la empresa, en la casa, en toda área. Esto tiene una importancia grande. Y aquí están las citas que el tiempo el tiempo no de pronto nos permite, pero sí es relacionarse. Esta palabra es interactuar, es saber qué quiere el otro, qué puedo yo aportar, y de esta manera nos comunicamos. Amén, hermanos, hermanas, alaben al Señor. Y por ahí está Nehemías 4:21, creo que ya lo leímos, ¿sí? Dice que él les dijo con detalle las cosas. Va un del rey, le dice, deme madera para yo ir a maderarlas, a arreglar allá, permítame esto, una forma clara, qué es lo que quiere hacer. El rey le dijo, ¿qué quiere que vas a hacer? Este es mi programa, ¿cuánto tiempo se demora? Le señaló tiempo. Todo lo que uno comunique es útil para que la otra persona apoye nuestro proyecto. Usted no puede mandar a una persona a hacer algo si no le dice qué es lo que hay que hacer y cómo. Amén, hermanos. Uno le dice a veces a un creyente, vaya a tal parte y hace un culto, y esa persona de pronto va y dice cosas allá que no son correctas. Allá en la ciudad de Medellín hay una zona que es muy violenta, la llaman la Comuna 13, y un pastor le llamaron a su celular porque había muerto un joven violentamente, hijo de una hermana de la iglesia, y él estaba ausente de la ciudad. Entonces él llama a un joven colaborador de la iglesia y le dijo, vaya y hace el funeral de ese, porque yo no estoy, acompaña a esa familia en ese funeral. Pero él debió haberle dicho, el que murió es una persona descarriada, así que sea prudente, sea muy moderado. Pero el otro llegó allá y se paró al frente del féretro y le dijo a los concurrentes, le dijo, si ustedes
no se arrepienten y buscan a Dios, van a ir a parar los profundos infiernos como el impío este que... ¿sí? Mire, los compañeros de pandilla lo iban a golpear, hermano. Le tocó sacarlo por allí, ¿sí? Y me dijo, pero les dije la verdad. Le dije, pero ¿a qué precio? En ese momento no era el momento para decir eso. Después el pastor lo llamó y le dijo, usted es un imprudente, usted casi me hace cerrar el campo blanco, porque no querían, hermano, ya había campo de predicación. Después no los querían ver ni pintados por allá los hermanos, porque no le dijo cómo hay que hacer. En el funeral de un inconverso no hay que referirse a él, allá él con Dios. Hay que hablarle a los, amén, a los otros para ganarlos para Cristo. Pero este fue así, hermano, sin anestesia. Señor Jesús, hasta para eso hay que saber comunicar. Amén. Alabado el nombre del Señor. Hay mucho más. Jesús comunicó siempre sus intenciones a los discípulos, los enseñó hasta saludar, a comer lo que les sirvan, cómaselo. Mire, cosas tan detalladas como esa. Cuando entran a una ciudad, ustedes saluden de esta manera, y les puso las palabras. Si no lo reciben, cuando vayan a salir, sacuden el polvo de vuestros pies. O sea, les dio normas de educación, de cultura. El evangelio es eso, es respeto, es dignidad. Amén, hermanos. Eso es tan bonito, eso, alabado sea el Señor. Entonces tenemos tantas formas y maneras de comunicar. Venga, a el nombre del Señor. Otro factor que hay que tener en cuenta para llevar a cabo una buena dirección de un proyecto son los recursos. ¿Qué son los recursos? Es el capital humano, económico y material con que se cuenta para la realización del proyecto. Todo proyecto necesita el recurso humano, que es la parte que lo avanza, ¿cierto? Amén. Hay no sé por aquí, pero allá en los países latinos nuestros, especialmente Colombia, funciona un fenómeno que no ha sido exitoso, y es los sindicatos dentro de las empresas. El sindicalista tiende a sacarle provecho a la empresa, pero no le invierte. Yo tuve que venir por Panamá y por ahí me regreso, porque de aquí de Curazao hay vuelo a Bogotá y de Aruba también, pero Avianca está en un problema de tipo laboral. Un sindicato que apenas lo forman 700 personas de las 23.000 que tiene empleados en Colombia, pues se declararon, y esos 700 han afectado a más de 500.000 pasajeros en estos días, porque el aeropuerto de Bogotá mueve unos 32 millones de pasajeros por año. Eso es muchísima gente, y ha afectado miles de vuelos, porque esas personas no se sienten parte de la empresa, sino que le puedo sacar. En la iglesia no es así, aquí no hay sindicatos ni los habrá, porque uno es parte de un proyecto. Uno es bendecido. En una iglesia, escúcheme, jóvenes, uno puede desarrollar un proyecto de vida. En una iglesia uno puede crecer en la escuela bíblica y aprender modales, principios y valores. Luego se vuelve mayorcito, puede uno ir a la escuela, a la universidad, y con esos valores uno se consolida. Forma uno un hogar y establece una familia en la iglesia, y puede seguir el ciclo. Adorado el nombre del Señor. Eso me aporta a la iglesia a mí. ¿Cómo no voy yo a ser parte de ella? Amar la causa, respetarla, honrarla, ¿cierto? Bueno, todo esto porque esa es la parte humana del proyecto. Bendito sea el Señor. Tenemos que mencionar los recursos que Moisés acopió para la realización del tabernáculo, por ejemplo. Y aquí están todo eso: pieles de tejones, madera de acacia, clavos para la clavazón. Se habla ya de todo lo que se acopió, que está en Éxodo 32, que el pastor leyó aquí. Y luego por aquí usted encuentra la parte humana: carpinteros, canteros, mujeres que tejían, ¿cierto? Cada uno en su área. Y cuando una persona logra ubicar, escuchen, el administrador tiene que detectar qué tipo de trabajo hace con facilidad esa persona, y póngalo a hacer eso, porque lo hace con gozo. Es como nuestros hijos cuando crecen. Usted no le puede imponer la profesión, porque si usted le obliga, tienes que estudiar esto. A mí me dijo una jovencita de una universidad que estábamos dando unas charlas allá, dijo: yo estudio esto porque mis padres me obligan, pero el día que tenga el diploma se los voy a tirar por los pies y me voy a estudiar otra cosa. Yo le dije: ¿por qué no se lo dice? No, porque él dice que tengo que estudiar economía para defender, para administrar la empresa, y yo no quiero eso. Y parecía bonito porque el papá tenía mucho dinero. Estudia economía para que sigas con esto. Ella dijo: no, yo quiero estudiar otra cosa. Y mire usted que lo estaba haciendo de mala gana.
Cuando uno ama algo, lo hace de gozo, con alegría. ¿Por qué dice la Biblia que los pastores hagamos la tarea sin quejarnos? Con alegría, con gozo. Tan bonito que es una persona que se para en el púlpito y usted lo ve que irradia gozo, que toma el micrófono para cantar y aleluya, vamos a adorar, hermano, aquí está el Señor. Un mexicano en una iglesia latina decía: aquí está, es el mero mero, amén, vamos, jale alabanza, decía, aquí está el mero Dios. Y donde está el mero Dios, pues no hay lugar para más nadie, amén. Y si el diablo está en algo rico, pues que vaya saliendo de una vez, amén, porque si no lo sacamos a patadas. Porque aquí está el mero Dios, el que nos salvó, el que nos llenó de gozo. Oiga, y va aprendiendo el culto ese mexicano, hermano. Y digo, aleluya, y era un pequeñín así con los pelos parados, hermano, amén. Y este hombre tenía a Dios por dentro, hermano. Mire la forma tan sabia como nos motivó. Porque también he visto otros que pasan al frente y no saben motivar. Miran así. Abran esa boca, dijo uno, o les tiro piedras. Sí. Vacas de Basán, perros soñolientos. Yo le digo, un momento, ¿para dónde va usted? Esa no es la forma de motivar. Mi hermano, esto es tan sencillo, saber transmitir gozo y alegría. El corazón alegre hermosea el rostro. Poner a una persona amargada al altar es un problema, porque no sabe motivar y ahí daña el proyecto. Por lo menos ese culto lo echa abajo. Hermano, es serio esto. Entonces, estamos hablando de los recursos para saber dirigir. Jesús, para la difusión de su reino, envió a los 12. Usted mire, los 12 apóstoles. Y luego los 70. Esa es la parte humana. Pueblos y aldeas, parte material. Cuando regresaron los discípulos y dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Jesús les dijo: yo vi a Satanás que caía del cielo como un rayo. O sea, tuvieron éxito. Sea bendito el nombre del Señor. Tan bonito que es eso cuando uno regresa con un informe adecuado. Amén, alabado sea el Señor. Mire que en la iglesia trabajamos con motivaciones. El reino de Dios primeramente, nuestros valores y principios, nuestra vida ética, moral, todo esto está dentro de la iglesia. Esto que estamos enseñando hoy no lo dan en universidades ni colegios, allá dan otras materias, pero nosotros enseñamos para la vida, para ahora. Adorado el nombre de Jesús. Bendecimos el nombre del Señor. En esto de dirigir hemos encontrado este tipo de líderes que no son muy adecuados. Unos, otros sí. Veamos, y usted se va a analizar a la luz de este retrato hablado, en cuál de ellos encaja usted o cuál debe evitar. ¿Cuál es el primero? ¿Cómo lo llamamos? El autocrático. Auto es decir, soy yo. Toma decisiones drásticas y apresuradas. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 9, nos habla de Saúl, como este hombre dijo: traigan el holocausto, tráigame la víctima. Aquí también hay músculo, aquí, amén, porque Saúl era grande, alto, corpulento. Si un sacerdote pequeño hace un sacrificio, ¿por qué no yo? Venga, y lo hizo locamente, esa no era su área. Oiga, líderes, cada uno de ustedes tiene que saber hasta dónde llega su autoridad. Eso es lo primero que aprenda. Mi autoridad llega hasta aquí. De ahí para allá, otro tiene autoridad. Amén. Si no ¿qué me les parece este de Nabucodonosor? Ustedes saben que en el capítulo 2 del libro de Daniel, él tuvo el sueño aquel, ¿se acuerdan? ¿Que lo han leído? Y trajo todos los magos y todo, y le dijo: hágame el favor y me dicen qué me soñé y qué significa. Uno de ellos le dijo: por favor, díganos el sueño y nosotros lo interpretamos. Dijo: no, ustedes quieren dilatar el asunto. Me hacen el favor y me dicen qué sueño tuve y qué significa, o si no les mocho la cabeza a todos. Sí, la amenaza está ahí. A uno de ellos obviamente le dijo: pero ¿a qué rey se le ha ocurrido semejante atrevimiento? Vuelva, díganos qué. No, señor, me dicen qué me soñé y qué significa. Esos son caprichos. Cuando el líder autocrático quiere imponer su capricho como norma, Jesús corrige y dice que no enseñemos nuestros caprichos personales como doctrina. Hay que diferenciar qué es doctrina y cuándo es una opinión personal. Alabanzas a Dios. Entonces ahí ese caso es muy diciente, porque de verdad, si no es porque Dios trae a Daniel y le revela el sueño y la interpretación, mueren todos esos otros.
Mire, un líder autocrático, bien sea en el campo político aquí o en el secular, en donde sea, es un peligro. Hay líderes que han mandado a fusilar a otro porque les cae mal. Mire, ese señor de Corea, el chiquito ese, mandó matar al tío porque le dio sueño en una reunión larga y lo pusieron a un cañón y lo mataron. ¿A quién no le da sueño en esos discursos larguísimos que dan esos comunistas, hermano? ¿Cierto? Fidel Castro se bajaba, hermano, discursos de 8 horas. Cualquiera, por fuerte que sea y por bien que uno haya dormido, le da sueño. Qué peligro dormirse, uno parpadear, cabecear, hermano, lo mató. Eso se llaman autocráticos, los líderes de extremas, bien sea de derecha o de izquierda. Cuando tienen poder político, uy, hermano, y cuando hay poder económico es grave. Y el poder religioso también. Amén. Nos ayude el Señor. Amén. Adorado sea el Señor. Está el otro líder, este es el cual. Este es un dirigente que también no es muy recomendable. Miren su perfil. Siempre posterga o nunca toma decisiones. Qué cosa complicada es trabajar con una persona que uno no sabe si hoy piensa de una manera y mañana de otra. Es un problema trabajar con personas así. Porque te viven cambiando de puesto y ensayando aquí, ensayando allá, y eso no es sabio. Esa falta de firmeza en las decisiones hace que el pueblo no sepa a qué atenerse. Amén. Alabanzas al nombre de Dios. El ejemplo es Roboam. Roboam fue el hijo de Salomón y ustedes saben que ese hombre partió el reino en dos por una mala asesoría. Él les dijo, váyanse y a los 3 días vengan y les voy a decir cuál es mi programa de gobierno. Y le hizo un daño al pueblo porque tuvo 2 consejos. El de los ancianos, hombres sabios, que ya habían conocido en la primera administración de Salomón y les sugirieron, por favor, aliviarle la carga. Pero se juntó con los pares, con los de su edad, y ahí está la consecuencia. El líder indeciso, uno tiene que orar a Dios y de verdad decir las cosas claras. Que vamos a pintar el templo de este color, no, después de este color, no. En esto hemos visto tantas cosas, hermano. Mire, yo tengo un hermano que ese se las da de arquitecto y sabe construir. Y un día me dijo, estando yo en la supervisión, Humberto, llame al pastor fulano y dígale que sugiérale. Está haciendo un templo y nos dieron los planos y este hombre va a modificar los planos. Y va a hacer el templo con las ventanas arriba, cuando el clima aquí es muy caloroso. Que para que la gente de afuera no mire para adentro, pues póngale una ventana de vidrio corrugado o algo. De todas maneras mandó a hacer el templo así. ¿Y sabe cómo llaman el templo allá? El arca de Noé. Porque las ventanas son allá arribota. Sí. Y se ve estéticamente el templo no quedó bonito. Luego a las paredes, sin antes adecuarles para echarle pintura, en una noche se le trajo un poco de carburo. El carburo es un producto que lo usan para colocar blanco algo, pero eso al secarse se levanta el polvo y se vuela. Y este hombre haya traído eso y le puso a las paredes y eso la gente se recuesta un poco y se le pega todo en la ropa. Y las hermanas, cuidado, no te pegues a la pared, no te pegues a la pared porque esa pared suelta todo esa. Yo digo, pastor, mire la incomodidad que ha producido. No, hermano, es que Dios me guió que haga así. No metamos a Dios donde Dios no ha dicho. Entonces, evaluemos a ver si somos así y corrijamos en el nombre del Señor. Amén. Está después del indeciso, está este otro que es parecido al anterior. ¿Cómo se llama? Voluble. En español ustedes lo saben que es el que cambia o modifica muy fácil sus decisiones. Este también es peligroso, porque uno no sabe en cuál decisión se va a radicalizar. Cambia de posición. Y el voluble, el ejemplo que he citado aquí es Balaam, el profeta aquel. Ya Dios le dijo, no me maldiga ese pueblo, porque es bendito. Pero el hombre, como le duplicaron la ofrenda, viene otra vez este hombre Balac y le dice, me dice, espero a ver Dios qué me vuelve a decir esta noche. Dios no cambia sus modificaciones porque dice la palabra. Él no cambia sus decisiones. Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. No me lo maldiga, punto. Mire, hermano, hay cristianos que se han equivocado y han querido presionar a Dios para que modifique. No, Dios dijo, esta es la palabra y punto, ya. Amén. Porque es que si Dios fuera así, hermano, como nosotros, uy, qué cosa tan terrible. Él es la roca inconmovible de los siglos, lo llama la palabra.
Dice que Él es escondedero contra el turbión, sombra de peñasco en tierra calurosa. Cuando Él dice que Él sobre la roca edificaría su iglesia, es porque la roca no se mueve. Esos ejemplos bíblicos nos ilustran de un Dios que dice y no modifica. Cuidado con una doctrina neopentecostal que hay por ahí ahora. Es nueva. Lo nuevo de Dios. Así lo llaman. Va asociada con el manto de la risa y una cantidad de cosas que están dando hoy en el mundo latino. No sé en el otro mundo inglés, que no lo conozco. Pero en el mundo latino una cantidad de gente están queriendo hacerle decir a Dios cosas que no son correctas. Y que no están en la Biblia. Ahí muestran en YouTube un hombre que se toma un poco de agua y luego le sopla la misma agua en la boca a otro. Me parece tan grotesco, tan antihigiénico eso. ¿Sí? La unción de la gasolina, la unción del perro. ¿Sí? Un poco de gente ladrando. Una cantidad de cosas que están trayendo a los templos y a los cultos que confunde a la gente. Y sacan que no, que fue que Dios me dijo que hiciera eso. Hermano, Dios dijo en su palabra y se guarda unos principios de ética, de respeto, de dignidad. Adorado el nombre del Señor. Dios trabaja, hermanos, con una palabra fija, estable. Bendito su nombre. Y los líderes que servimos a Él tenemos que tener decisiones fundadas en la palabra, no en nuestros caprichos. Alabanzas al nombre de Dios. Entonces es importante que esto, mire, este Balaam cambia mucho. Los hijos de un hombre que están en Mateo 21, 28 hablan de esos que dijeron vamos y después dijeron no vamos. Otros dijeron no vamos y después cambiaron de decisión y fueron. Han leído eso, ¿verdad? Léalo, pastor, ya que hace ratito no lee. Mateo 21, 28. Aquí dice 23, debe ser 33. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Sí. Y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro, le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Amén. Respondan ustedes. ¿Cuál de los dos? Uno dijo voy y no fue. Y el otro dijo, ¿cómo dijo el otro? No voy y fue. ¿Cuál de los dos, preguntó Jesús, hizo la voluntad del Padre? El que dijo que no, después decidió, uy, es mi padre, yo más bien voy, porque es mi papá el que me dijo. Alabado el nombre del Señor. Pero tampoco lo hizo correcto. Él debe haber dicho sí y haber ido. Él está hablando de esa indecisión. Entonces, hermano, nuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Dice la palabra, porque lo que es mal de esto, de mal procede. Amén. Mire, aún en el campo sentimental, yo estaba criticando en el sentido de la palabra a un senador que hay en Colombia que se ha casado como en 4 años, se ha casado 5 veces. La última vez se casó con una italiana. Y ese hombre llamó a una hermana que es diputada y le dijo: no se case, mujer. Yo me casé 5 veces y eso no funciona. Eso no funciona. Ella le dijo: no le funcionó a usted, pero a mí sí, porque yo tengo otros criterios. Yo tengo otro punto de vista. Yo tengo otra manera de ver la familia, el hogar. Yo tengo otra formación. A mí sí me funciona. Amén. Cuando yo anuncié en mi iglesia que me iba a casar, cuando yo era pastor por allá en el Oriente, y yo le dije que yo iba a contraer matrimonio, hubo un hombre que me esperó fuera en la puerta y me dijo: no vuelvo más nunca a esta iglesia, porque yo creí que usted era un tipo inteligente. Los hombres inteligentes no se casan. Hoy me dañó usted todo el concepto. Todo lo que usted era para mí se fue al piso. Yo le dije: Dios lo bendiga, no lo veré más entonces. Me dijo: no, es que esté muy bien, vaya, busque, pero yo me caso. Por ahí venía y se iba, y de pronto terminó dando mi ofrenda y me apoyó para el matrimonio. ¿Sabe por qué él no creía que el matrimonio funcionaba? Porque había tenido 5 convivencias y todas se habían fracasado. Yo le dije: en su mundo de pecado eso pasó. En la vida cristiana funciona. Amén, hermanos. Entonces, no solamente en la parte sentimental y afectiva, en lo doctrinal, porque dice la Biblia: no seáis llevados de todo viento de doctrina. Porque una persona que hoy predica una cosa y mañana predica otra, siembra desconfianza. Yo tengo grabación de pastores que estuvieron entre nosotros en Colombia y predicaban esta doctrina y después le pidieron perdón al pueblo y lo dejaron hacer con lo que quieran.
Y hay iglesias que antes fueron nuestras y ahora parecen un club, hermano. Una mujer llorando me dijo: pastor, yo me convertí en esa iglesia con un sermón que partió mi alma, la palabra taladró mi alma y yo pasé llorando, y ese día yo me arrepentí porque yo iba muy mal vestida, yo iba con un short y con una blusa de tiras y tal. Dijo: yo me arrepentí y cambié mi estilo de vida esa misma noche, para después ver una mujer así vestida como yo recogiendo ofrenda. Esa mujer fue y confrontó al pastor. ¿Sabe qué le dijo él? Hermana, es que usted se quedó movimentera. Ella le dijo: no, eso me lo enseñó usted con la Biblia abierta cuando yo llegué a esta iglesia. ¿Qué garantiza que un líder de esos después no termine por ahí en los testigos de Jehová? Por ahí oí decir que por ahí unas iglesias pentecostales se volvieron adventistas. No todo, no, la iglesia masivamente nunca lo hace. Es que algún líder de pronto se desvía, pero siempre hay el que tiene estabilidad doctrinal. Por eso la importancia de conocer la escritura. Amén. Por eso es que ustedes traen Biblia, para comprobar, como los de Berea, que lo que se enseña aquí también dice en ese santo libro. Alabado el nombre de Dios. Tenemos el otro líder. Este es el negativo. Siempre tiene una excusa para toda ocasión y circunstancia. Aquí está el ejemplo en Lucas 14, 19 y 20. Por favor, Pastor George. Gloria a Dios. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Cada uno sacó una excusa, y las excusas a menudo no son válidas. Por ejemplo, uno no compra una yunta de bueyes si antes no las ve arar. Mire, para comprar un vehículo usado, usted por lo menos se sube en el vehículo y anda un poco en él, ¿cierto? Lógico. ¿Cómo va a comprar usted un vehículo? ¿Sabe cuándo? Y aún para comprarlo nuevo, uno va y le da vuelta y mira, se sube, baja, todos los detalles. Dame la información detallada de este vehículo, de este coche, y él se la da toda. Con base en eso es que uno compra. Uno no dice: tráigame tal sin mirarlo, o por lo menos en internet te metes y buscas. ¿Es así o no? Por elemental que sea una casa, uno no la compra si primero no entra y observa si tiene humedad, si tiene fisuras, si el techo está bien, todos los detalles. Y estos dos sacaron pretextos. Bueno, por lo menos el último del casado dijo: yo me acabo de casar, salgo de luna de miel, por eso yo a la fiesta no lo acompaño. Pero hubo uno que dijo: acabo de comprar una hacienda, y el otro, y cada uno sacó una excusa no aceptable. Alabado sea el Señor. Está el otro líder. ¿Cuál es? El insubordinado. Nunca considera las sugerencias de los superiores, hace las cosas a su manera. Y está en 1 Samuel 13:8, donde se ejemplifica Saúl. Él debió haber esperado a Samuel hasta que Samuel llegara. Que Samuel no llegó, eso es problema de él. Amén. Entonces, muy importante esto, hermanos. Bendito el Señor. A ver, me queda un poco de... tengo todavía un buen tiempito, pero vamos a hablar, vamos a leer la cita. Yo lo vi a usted, Pastor George, con la intención de leer 1 de Samuel 13:8 al 13. Miren, el típico líder insubordinado, que nomás hace una cosa y hace otra. Cuidado con eso. Usted a un jefe material le asigna una tarea y usted hace otra, al otro ya está despedido. Gloria a Dios. Y si a los seres terrenales les cumplimos, cuánto más al Dios del cielo. Veamos este ejemplo, por favor. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: trajedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces, diga, es entonces, léalo por favor. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Amén. Y los que actúan locamente son locos. Aleluya, amén. Usted, por ejemplo, no actúa locamente. Aleluya. Porque usted no es loca ni es loco. Amén. El término locamente es se desubicó, perdió el norte. Amén. Él debió haber esperado los 7 días. Y mire que a nomás hizo el sacrificio, apenas terminó, apareció Samuel. Fue cuestión de horas. Él debió haber esperado.
Uno debe tener claro cuando a uno le asignan una tarea, que se va el pastor George o el pastor a una convención y deja la iglesia bajo los líderes, dice va a predicar tal día fulano y deja un programa. Yo dejo un programa, todo pastor ordenado lo dejamos. Mi esposa hoy me llamó y me dijo, el del jueves me anunció que no puede predicar porque está enfermo, le dio una virosis, pero hay un pastor por allí que vino a visitar a su familia y me llamó que quiere ir a nuestra iglesia porque nunca ha ido. Yo le dije, ahí está el reemplazo. Pero ella me dejó un mensaje de WhatsApp, ¿lo pongo a predicar o no? Con todo el que es mi esposa, ponlo a predicar. Si yo le mando decir, no lo ponga, predica tú, entonces ella ya sabe qué es lo que hay que hacer. Que a usted le dicen, hermano, usted pide especial, vamos a cantar uno especial, es uno. No se ponga a cantar los 7 especiales que cantó uno en una convención en Puerto Rico. Y decía, hermano, ya que tengo la oportunidad, hermanito, y el control le hacía señas que corte. Entonces el dirigente fue y pues le apagó la consola y quedó, ay, tocando la guitarra. Dejaron. Y cuando apagaron la consola, muchos dijeron, amén, gloria a Dios. Porque todo mundo entendimos que le habían dicho que un especial le llevaba 7. Uno tiene que saber a qué lo pasan a un altar. Amén. Que la hermana va a colectar la ofrenda, no va a predicar. Que va a dirigir unos coros de alabanza, dirige unos coros de alabanza dentro del tiempo estipulado. Uno siempre debe tener claro qué me llaman a hacer. Amén. Si es en la empresa, este es su trabajo, no invada el espacio del otro. Eso lo enseñan los empresarios. Cada uno hace lo que le toca hacer y tiene que responder por eso. Y en la iglesia sí que hay orden por eso, hermano. Qué bonito. Pero hay personas que se ganan la antipatía de una iglesia porque se extralimitan, se van más allá de lo que normalmente se les autoriza. Alabado el nombre del Señor. Por eso es que la gente de iglesia somos, hermanos, gente bendecidos por Dios, porque aprendemos. Así no hayamos estudiado en ninguna parte, uno sabe hasta dónde me subordinan. Amén. En esta obra, por ejemplo, hay una estructura jerárquica como en forma de pirámide. Arriba hay 9 personas con un presidente. Los 8 asesoramos al hermano Gustavo. Todas decisiones de trascendencia tienen que determinarla entre todos y jurídicamente tienen que ser 9, porque en el caso de que haya una votación no pueden haber un empate. Ese impar permite que, ¿sí? En Colombia son 7. Tiene que ser también por norma jurídica, no es por nosotros. Los estatutos dicen, el Ministerio de Educación, allá en Colombia nos regula el Ministerio del Interior. Y dice, la dirección tiene que ser de número impar. O pones 11 o 9 o 7 o 5, pero no le puedes poner par. Y de esa manera trabajamos. Esta junta asesora a las juntas nacionales en todos los países y ahí los supervisores misioneros se subordinan, luego presbíteros y luego pastores y luego el pueblo. Y así es que llevamos adelante la tarea de los miles y miles que Dios está salvando en los países. Solamente en Colombia nosotros hacemos los cálculos. Cuando yo entregué, teníamos unos 110.000 personas bautizadas en el país, fuera de todos los simpatizantes, y todos los años crecemos por la gracia del Señor. Si no se mantiene una jerarquía de mando, llamémoslo así, hermanos, esto se nos... ¿sí? Dios nos bendiga por eso. ¿Cuántos alabamos al Señor? Avanzamos. Resulta que ese no es la idea. Pero lleguemos a la última lección, que es controlar. Esta tarea no es fácil. Leamos 2 Corintios 8, 10 y 11. Alabanzas a Dios. Controlar. ¿Cómo mantener el control de un proyecto? Veámoslo, pastor. Y en esto doy mi consejo. Óigalo. Porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo en hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Miren ustedes que Pablo está motivando y dice, ustedes arrancaron un proyecto desde el año pasado y yo lo veo como demorado. Amén. Si usted encuentra al rey Josías, llamó a la gente y le dijo, reparen las grietas del templo, ahí está la ofrenda para que compren los materiales y busquen los albañiles que lo hagan. Pero en el año tal, dice que él volvió y dijo, ¿y por qué las grietas están ahí? ¿Cómo así que no han hecho el trabajo? ¡Rápido! Y los motiva.
Usted encuentra a Nehemías haciendo un control riguroso. Va, hace un viaje por allá al antiguo lugar donde estuvo, y cuando regresa a Jerusalén encuentra que mucho de su proyecto estaba por el piso. Tobías de haber hecho una cámara en el templo y lo tenían ahí viviendo porque la hija de él se había casado con la hija con uno del sacerdocio. Encontró que los levitas no estaban en sus puestos, los cantores tampoco, y este hombre ardió en ira y dijo: ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué el proyecto no se lleva a cabo y no se hizo como yo dije? Porque es que al control hay que aplicarlo continuamente para que el proyecto avance. Veamos más ejemplos. Para terminar, recordemos los 6 pasos básicos de toda administración. Los voy a escribir para que usted se los recuerde. A ver, y yo se los voy a decir porque ustedes ya se lo saben. ¿Cuál es el primero? Observando. Es que vale, yo doy unos segunditos ahí. Observando. Amén. Eso, planeando. Ustedes dicen planear, ¿lo entienden bien? Para mí planear en Colombia no puedo decirlo porque planear es dar golpes con el plan del machete. A fulano le dieron una planeada, es que lo planearon, fue que lo golpearon. Este es planear, pero ustedes lo entienden así, escriba planear. Amén. Adorado sea el Señor. Cuando vaya así no planee porque de pronto lo planean. Alabado sea el Señor. Entonces, observando, planeando, organizando. Cuarto, ejecutar. Amén. O ejecutando, los dos términos se vale. Dirigiendo. Y por último, controlando o controlar. Esos son los 6 principios básicos. Llegamos hoy al último. Alabanzas al nombre del Señor. Vive Jesús nuestro Salvador. Amén. Miren esta verdad. Aquí hay hermanos que tienen empresa, que tienen proyectos, y usted mire y verá que esto es una gran verdad. Muchas empresas grandes y pequeñas se quedan a mitad de camino por la falta de control en su estructura. Amén. Y para concluir con la conferencia veremos para qué y cómo mantener un control adecuado sobre un proyecto, sea personal, familiar o económico, ministerial, el que usted quiera colocar allí, funciona con estos pasos. Amén. Al ministerio hay que estarlo controlando. La oración, la búsqueda, el ayuno, las metas, hacia dónde vamos, cómo están los líderes de la iglesia, cómo está funcionando la escuela dominical, el ministerio de alabanza, todos sus detalles. Cómo está el templo, cuánto hace que no le ponemos pintura, qué hace falta. Todos esos detalles, hermano, uno tiene que estar encima para que funcionen. Alabanzas a Dios. ¿Qué es controlar? La respuesta es asegurarse, óigame bien, que la realización se ajuste al plan previsto. La realización, o sea, que lo que estamos haciendo esté dentro del plan. Amén. Todas las mamás saben que en la época de gestación hay un proceso que se llama control prenatal. Sale el embarazo, se comprueba que es positivo y empieza el control médico. A los 3 meses el bebé tiene que tener este y este tamaño. Ella tiene que tener tal peso de acuerdo a la tabla de su estatura y su edad, todo eso lo controlan. Que vino mareo, que vino vómitos, es normal. Que esto, lo otro, el embarazo no es una enfermedad, dicen los médicos, y tienen razón. No se cataloga médicamente como una enfermedad, es un proceso normal. Amén. Ya el control es para ver que el bebé vaya bien, que el bebé tiene tanto peso, que tal. Bien, le toman la ecografía ya por ahí a los 5 meses de la gestación y normal. Pero si hay algún problema a tiempo, ese control permite detectarlo. Amén. Y así todos los proyectos, alabanzas al nombre del Señor, asegurarse que la realización, ¿sí? O sea, el avance del proyecto se ajuste al plan previsto. Yo hoy le hice una pregunta al hermano Humberto. Yo le dije, en San Martín, donde el huracán acabó con todo, ellos tenían proyectos allá. ¿Qué pasó? Dijo, se perdió eso, porque hubo un huracán, fue una causa ajena, y vino y hizo daño. En Puerto Rico teníamos convenciones todos los años. Ustedes han oído que la primera convención era de Puerto Rico. Este año que viene no podemos darla. ¿Por qué? Sencillamente, hermano, el país está devastado. No hay energía, no hay acueducto, no hay gas. Están subsistiendo con puros motores pequeños de energía y no estamos en capacidad de dar convención. Entonces, ¿qué pasó? Esa circunstancia nos alteró la convención. Hay que darla en Colombia. Entonces, el control es para estar pendiente qué pasa.
¿Qué correcciones debo hacer? Avanzo. Es comparar, miren, escriben ustedes aquí, es comparar lo obtenido con lo esperado. Lo que tengo ya estaba dentro del proyecto. Por ejemplo, si un niño tiene 10 años, debe tener tanto peso, tanta estatura y estar ya en tal grado escolar. ¿Es así o no? Si la niña o el niño está en esa edad, si está menor, hay que ver qué pasa. Está bajo de peso, falta proteína. Si está muy elevado, porque hay muchachos ahora, como el nieto de mi hermano que tiene 8 años, ese muchacho va a ser muy alto. Cuando tenga 10 años va a tener casi la estatura del abuelo. Amén. Porque el papá es alto, la mamá también. Y mire que es normal. Uno dice, este es papá, sí, con razón, está dentro de lo normal. Pero si yo tuviera un hijo de eso, yo diría, uy, padre, este muchacho, quién sabe qué. Amén. Alabado el nombre del Señor. Mire que el sentido común nos dice que las cosas tienen que darse en el orden en que están establecidos. Sea bendito el nombre del Señor. En la vida cristiana se nos agudiza el sentido común y lo usamos. Y entendemos muchas cosas. Entonces es asegurarse que lo que tengo era lo que esperaba. Por eso las obras de ingeniería y de arquitectura las siguen por porcentajes. Y colocan un cartel que dice tal puente, tal plan de realización, 24 meses, 2 años, porque es una obra grande. Y están monitoreándola continuamente. A los 3 meses dicen, van el 33%, si le falta, está bien. En los países latinos hay mucha obra inconclusa porque dejaron así, no hacen un control adecuado o se roban el dinero. Y uno ve el cartel que dice, plazo de entrega 24 meses y lleva 4 años la obra. A mí me caminaron por allá en Japón una vez que fui por un puente que tiene 44 kilómetros, es de 8 carriles y por abajo van los trenes esos bala. Ese me dijo el pastor que andaba conmigo, me dijo, este puente lo hicieron en 7 años. Porque cuando yo vine aquí, este puente no estaba y yo llevo 8 años y miren, ya estamos pasando por aquí, 44 kilómetros y une islas y pasa por encima del mar. Y yo hice una cuenta, porque en Bucaramanga, Colombia, hicieron un puente de 400 metros y se gastaron 9 años. Entonces yo hice la cuenta, si en 400 metros en Colombia a gastar 9 años, hacer uno de 44 kilómetros y empecé a sacar ese volar y hice la cuenta, gastarían 2100 años. Y yo dije, aquí hay eficiencia, allá no la hay. Y uno entonces evalúa que la gente que, hermano, ¿por qué? Porque es que los costos a largo plazo se multiplican. Entonces las obras hay que hacerlas en el tiempo específico y hay que mantener un control sobre esto. Si eso lo aplica uno a la iglesia, ¿cuánto estamos bautizando cada año? No, que aquí la cultura es diferente, que uno viene y se van, bueno, apliquémosle eso. En Colombia nos cerraron como 50 iglesias en la época de la violencia, no nos han abierto todas. Entonces, obviamente, esas zonas tuvieron un fenómeno de tipo social y político que cerró las iglesias. Nos mataron 9 pastores, nos los asesinaron entre el 2000, en el 97 y 2003. Obviamente esas familias fueron vulneradas. Hemos tenido que mover pastores, cambiarlos de lugar en lugar. Eso retrasa el crecimiento en las zonas de violencia. Pero entonces en las ciudades hay que meter trabajo aquí. En Bucaramanga, por ejemplo, en la zona metropolitana tenemos 62 iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Yo tengo una iglesia a 4 cuadras de ahí, donde está el movimiento, y a 4 cuadras exactas hay otra iglesia. Y todas tenemos gente, alabado el nombre del Señor. ¿Cómo trabajar con todo eso? Hay 3 presbiterios. Entonces, ¿qué hacemos? Nos reunimos, planeamos que este creyente se quiso cambiar para allá, hermano. Entonces, allá le queda la iglesia más cerquita, congréguese allá. No, hermano, que yo nací aquí, hermano, y yo tengo mi vehículo, tengo mi moto, yo puedo venir. Entonces, venga, amén, no hay problema. Para evitar los roces, hay que aprender a trabajar en equipo. Cuando uno tiene competencia, usted aleluya, usted vende o atiende a la gente como quiera, pero de pronto viene el otro y le pone un negocio parecido. O se despierta o le quita la clientela. Amén. Y a veces hace falta tener una competencia fuerte para que uno como que se sacuda y Dios mío, me tocó cambiar el menú para no dejar ir el personal. Todo esto para que usted use su mente y aprenda. Lucas 10, 17 y 18 dice eso. Escúchelo, pastor, por favor lo lee. Gloria a Dios. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Oiga la respuesta divina. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Nos mandó a los 70. Vayan, hagan así, echen fuera demonios. Ellos fueron, hicieron la labor y regresaron con un informe. Porque el informe hay que entregarlo. Amén.
Señor, hasta los demonios se nos sujetaban. Y ahí fue donde Jesús le dijo, yo vi el éxito. Bien hecho, muchachos, Dios los bendiga. Esos que leímos anoche de los talentos, cada uno entregó, aquí tienes 5, me diste, y aquí están los otros 5. Buen siervo, Dios te bendiga. El que trajo 2, mire que las mismas palabras de motivación que le dijo al de 5, que trajo otros 5, se las dijo al de 2. Porque no es tanto la cantidad, es la calidad del servicio. Así es, gloria a Dios. Pero el otro no trajo nada. Y ese le quitaron ese talento y se lo dieron al que tenía no 2, sino 5. Porque comprobó que era más eficiente. Amén. A veces hemos tenido que decirle a pastores allá en esos países, porque hay iglesias que están creciendo mucho y el pastor no crece al nivel de la iglesia, y eso es un riesgo. Y cuando me refiero a crecer, no es solamente a conocimientos, es al temor de Dios, a la sujeción a la obra, a una cantidad de factores positivos para evitar que el enemigo le trabaje el corazón. Dios nos guarde. Avanzamos, alabado el nombre del Señor. Ya copiaron esto, ¿verdad? Motivos para controlar. Miren las razones por qué hay que hacer un control a todo proyecto. Nos permite evaluar, óigame bien, amén, el proyecto y la realización del plan. Y miren ustedes lo importante que está en Hechos 15:36. El proyecto y la realización, o sea, cómo voy. Y lo que les acabo de decir del bebé, de la empresa, de la familia, todo normal. 15:36 de Hechos, Pastor George. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Oigan esa frase. Volvamos a visitarlos. Ya lo hicimos la primera vez, repitamos la visita para ver cómo están. Eso se llama controlar. Ir a ver cómo va el proyecto, cómo están las iglesias, cómo han crecido, porque hay un supervisor misionero, porque hay un presbítero en los países donde se facilita. Amén. Tiene que haberlo para ver cómo va el proyecto. Sea bendito el nombre del Señor. Que se llenan unas planillas, que se hace todo un control para ver cómo avanzamos. Y Dios nos ha dado esa bendición de ejercer ese control, y hay que hacerlo. De manera que no solamente en la iglesia, mire cómo va su proyecto familiar, que se están creciendo los hijos. Usted siente que ya se ponen como molestos y que tal, y ya le hablan a uno de tú a tú. Es normal, no son demonios. Es que él está ejerciendo su independencia. Ahí uno tiene que hablarles también de tú a tú, con respeto y con dignidad. Sí, Señor. Que la niña tiene 14 años y ya camina así como vaca en pavimento. Amén. Porque hay unas que empiezan a caminar así. Es porque ellas ya descubrieron el sexo opuesto y ya están enviando señales de humo. Y miren para acá, están diciendo los muchachos. No diga, ahí se le metieron un demonio. No, es que ella ya descubrió que es una jovencita y empezó a sentir atracción por el sexo opuesto. Con los muchachos igual. Una vez yo descubrí en mi hijo un corazón de esos que ellos pintan, así atravesado con un puñal y unas gotas de sangre que caen. Y abajo decía TQM, el nombre de una chica. Yo dije, bueno, por lo menos mi hijo le gusta a la muchacha. Sería más grave, le dije yo a mi esposa, que este muchacho con 17 años y de pronto le mandara esta nota a otro varón. Eso sería espantoso. Pero ya, por lo menos, amén, ¿cierto? Sentémoslos, orientémoslos, y ahí la reunión familiar hay que hacerla con frecuencia. Dialogar, meter los hijos en los proyectos, crearles conciencia. Un día no me vas a tener contigo. Un día tienes que levantar vuelo y salir. Eso hay que decírselo. Porque ese es el control, eso es normal. Nuestros hijos no son eternos, son prestados. Amén. Mire que la Biblia me autoriza a mí y a ustedes, jóvenes, a dejar a padre y madre y unirse a su mujer o a su esposo, pero no autoriza a dejar a la esposa. Mire que la relación entre esposos es más fuerte que la entre padres e hijos. Bueno, yo no oigo amenes por este lado. Amén, ahora sí, gloria a Dios. Otro factor por el cual debemos controlar es porque nos permite detectar o descubrir cualquier anomalía a tiempo. Los que padecemos algún tipo de enfermedad, hay enfermedades que las llaman silenciosas. Entre ellas están los cánceres, todos los tipos. Está la diabetes, la osteoporosis, que cuando se manifiestan ya hace rato que están en el organismo. Por ejemplo, un accidente de una moto, de un vehículo, un accidente de automóvil, no es una enfermedad, un accidente,
porque no es silenciosa, se presentó, ¿verdad? No estaba previsto, pero esa es otra. Entonces, para evitar y que no avance, hay que estar en el control. Hoy me llamó mi hija, me dejó mensaje: papá, ¿cómo va del azúcar? No sé, mi hija, porque se me olvidó el glucómetro. Yo tengo una maquinita y tengo que estarme pinchando cada 3 días y eso queda en una memoria. Eso es parecido a esto. Y queda en una memoria, y cuando van, me lo conectan ahí, y yo no puedo decir, no, ¿qué tal? Aquí aparece la fecha, la hora en que te hiciste la glucometría, y ya voy 15 días y tengo que llegar agachadito y humilladito porque me van a pegar mi llamado de atención, porque cambié de dieta y no tengo la máquina para saber, y cuando ve, se le disparó el azúcar, mamá, ¿qué tal? Y entonces yo digo: Señor, tenga en mí misericordia y no me la deje subir estos días. Adorado sea el Señor. Y por eso no les puedo tomar el azúcar. Por eso, gracias a Dios, los hermanos me dicen: démen agüita. No, tranquilo, para evitarlo, porque si no controlo, ay, hermano, ya hace 16 años. Mi mamá se murió de esto y se murió con 62 años. Mi madre no tenía por qué haber muerto prematuramente, porque ella es de larga vida, la familia, pero todos resultaron con esto, y por la falta de control se me fue prematuramente. Uno se puede morir si no controla. Amén. Entonces, Nehemías 13 del 1 al 11, miren las anomalías que encontró el hombre en ese viaje que hizo y que regresó. Mire, léame Nehemías 13 del 1 y verá que usted descubre un poco de anomalías que Nehemías no sabía que había, ni en su ausencia se alteró el programa allá en Jerusalén donde él estaba. Léalo. Aquel día se leyó el libro de Moisés. ¿Qué se leyó allí? Oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Sí, señor. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Óigalo. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Atarjerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Amén. Hasta por ahí, hermano, que hay más. Ustedes siguen leyendo como tarea ese capítulo. En esa ausencia que él va a Babilonia otra vez, en lo que él va, y cuando él abandona temporalmente el liderazgo, lo dejó en manos de otros. Escuchen, cuando ustedes le dejen la tarea de ayudar en la iglesia, haga las cosas bien, hermano, para la gloria del Señor. Cuando él regresa, encuentra, mire todo eso, un poco de gente emparentada con moabitas y amonitas, que no era permitido. Encontró que al lado del templo le habían hecho una cámara a ese de tal Tobías y habían emparentado. Encontró que los levitas y sacerdotes habían abandonado el ministerio porque no estaban dando la comida ni las ofrendas, porque la cámara donde estaba todo el trigo y todo el almacenaje para ello, esa se la habían hecho de habitación a ese impío llamado Tobías. Con razón el hombre reacciona y agarra esos muebles y tiró eso para la calle, hermano. Eso se llama corregir. Entonces mire usted que en una ausencia nuestra puede alterarse el programa. Que a usted le toca irse, hermano, a trabajar por allá 20 días, un mes, y si no hay en la casa un liderazgo adecuado, la casa se puede alterar. Si el noviecito ese impío sabe que usted no es una mujer de carácter, sabe que su esposo salió, él puede empieza a llamar y la muchachita le manda a decir: mi papá se fue para, si se demora, ese está por allí, amén, en otro continente.
y pueden aprovechar esa coyuntura del enemigo. Miren que el diablo atacó a Eva en el momentito que la dejó sola a Adán. Estoy seguro que si Adán hubiera estado al lado de Eva, no le deja comer. Mire y verá que el capítulo 19 o 18 de Génesis habla de la mujer de Lot y dice que ella miró para atrás a espaldas de Lot. Si ella va adelante, porque Dios les había dicho, no miren atrás ni paren esta llanura, avancen hacia su hogar. Ella va adelante, ella que va a mirar y hermano, aunque sea amén, perdóneme, pero aunque sea eso, ¿cómo se le ocurre, mujer? Me interesa que esa cabeza. Ella se fue quedando atrás. Y cuando ya él pasó así, esa fracción de tiempo ella miró porque tenía intereses allá. Inmediatamente cuando pegaron el grito en la silla, volteó a ver, estaba la estatua de sal ahí. Bueno, mire usted, mire hermano, en un descuido el enemigo puede avanzar. Usted descuida la fábrica, el proyecto. Yo le decía al hermano que hay una hermana ya que tiene como casi 400 empleados en una fábrica de zapatos. Y él sale por México, por Centroamérica, a ofrecer un producto por Brasil, por Sudamérica, pero la esposa ocupa el espacio. Ella se le sienta a esa máquina, a ese computador, y tiene una pantalla enorme donde hay 24 cámaras vigilando todo el proyecto. Y ella ahí de pronto, y por un altavoz, allá veo el tal fulano quieto. Todos saben que los están vigilando. Todos los turnos tiene cada uno que hacer. Y yo le digo, Dios les bendiga. ¿Dónde aprendieron eso? Dijo, nos dieron estos principios en el SENA, en unos cursitos que aprendimos para allá administrar. Si no fuera así, esa empresa en 10 años que apenas tiene, no tuviera ya casi 400 empleados. Ella dice, esto tiene que estar uno controlando todos los días y a cada uno de los obreros. Y así tiene que ser. Entonces adelante. Nos permite también, alabado sea el Señor, otra de las ventajas es que nos permite hacer los correctivos. Nos permite, óigame bien, detectar cualquier anomalía a tiempo y nos permite hacer los correctivos requeridos para la continuación del plan. Así sea botando los muebles a la calle del invasor que nos quiere utilizar más la casa. Y usted devoró por allá y dejó la casita sola, y cuando vino llegó alguien y se metió allí y dice, oye, ¿cuánto yo le arrendé? ¿Por qué? Policía, por favor, este me está invadiendo. Y mientras llega la policía, yo ayudo a tirar para la calle esto, porque esto es mío. Alabado sea el Señor. Hay que controlar, mis hermanos. Bendito el nombre del Señor. Déjeme ver, esto se me apagó. Alabado el nombre de Jesús. La parte final es que amén. Ahora, principio para un buen control: verificar toda la información, escriban aquí, disponible. Cuidado con ir a hacer una corrección con información parcial, porque puede equivocarse. Oigan las partes, oigan las razones, que le faltó un obrero, qué le pasó, se me enfermó, que hermano líder, lo que pasó con el culto del pasado mañana, hermano Idalía, dice el hermano Henao que estoy enfermo, me dio la virosis. ¿Cómo voy yo a decirle, no, tiene que venir a predicar, dígale que yo lo dejé agendado? No puede, ¿no ves que está enfermo? Amén. Porque hay gente que es así, hermano. No, entonces hay que tener toda la información disponible. Hechos 15:13, miren y verá que allí, para ver el concilio, hubo que superar esa situación. Hechos 15:13, ¿lo tienes allí? Sonido ahí, por favor. Aleluya. Amén. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Miren ustedes y verán que en ese concilio habló Pedro, habló Jacobo, y cada uno iba aportando sus ideas, porque el problema era porque la doctrina judaizante quería meterse en la iglesia, y cada uno aportó, y finalmente hubo un consenso, se elaboró un acta, una circular que fue por las iglesias, y se corrigió el mal a tiempo. Hay que oír la información que haya. Le doy un consejo a los pastores y líderes: cuando ustedes tengan que aconsejar a parejas, ven una señora llorando porque hubo maltrato verbal o físico, y ella viene a pintar al marido de lo peor, óigala, pero dígale, hay que hacer la reunión con él también. Hay que oír a las dos partes, porque justo parece ser el primero que aboga por su causa, dice la Biblia, pero luego viene su adversario y lo descubre. Entonces es bueno oír las dos partes y la información que se pueda. Tercero, aquí, punto B, considerar la relación recursos, personas, tiempo.
Esa relación es importantísima si está dentro del tiempo estipulado, si la persona tiene la capacidad para hacer la tarea que se le asignó, porque recuerde la frase, a cada uno de acuerdo a su capacidad. Eso lo vimos anoche, ¿recuerdan? Amén. Entonces, importantísimo esto, está en Mateo 24, ya lo leímos, y luego evaluar los resultados parciales. Estamos bien hasta aquí. Se ha avanzado hasta aquí, está bien. Por ejemplo, en estas islas donde ustedes evalúan el crecimiento de una iglesia no es igual que en otros países latinos. Amén. Aquí viene mucha persona extranjera con diversas culturas y pensamientos y filosofías. En Estados Unidos este mismo fenómeno se da. No piensa igual una persona de Europa que una persona, por ejemplo, de Haití o un colombiano, porque tenemos concepciones diferentes. Entonces nos vamos ajustando, es más demorado el proceso. Amén. Nosotros allá, por ejemplo, no, aunque Colombia es multiétnica y multicultural, pero al fin y al cabo colombianos. Usted oye un costeño de la costa norte de Colombia y es como oír un dominicano o un puertorriqueño. Se parecen, pero si va al sur, en la frontera con Ecuador, es totalmente diferente. Pero por ser colombianos compartimos mucho, entonces no es tan difícil alinearlos. ¿Me hago entender? Pero alinear a una persona de un pensamiento diferente tiene que ser el Dios del cielo que ayuda, y eso hace que el proceso sea más lento, más demorado. Entonces uno va entendiendo eso, hay que invertirle más tiempo, hay que sacrificarse más, pero se puede también en el nombre del Señor. A su nombre la gloria. Evaluar los resultados parciales según Mateo 19, 25 y 19 se llaman los a dar cuenta. Venga, entregue cuenta de su mayordomía, y empieza cada uno a hacer la parte que había que hacer. ¿Cómo hacer correcciones? Ando porque el tiempo se me va. Identifique claramente el problema. Escuchen aquí. Escriba el problema, no la persona. Porque usted puede, si no sabe corregir, destruye a una persona creyendo que la persona es el problema. Y la persona puede corregirse. Aquí no estamos porque nos corregimos. ¿Usted se imagina si nos hubiera aplicado Dios la ley, hermano, de la paga del pecado es muerte? Aquí no tendríamos ninguno. Todos muertos. Pero el Señor nos habló que nos arrepintiéramos y nos corregimos en el nombre del Señor. Pero uno llega a la iglesia y sigue el proceso. Allá nos trae el Señor llenos de toda suerte de mal, hermano. Uno viene a la iglesia hecho una nada y empieza el proceso de la perfección, que está en Efesios 4:11, que la palabra, que la exhortación, que el consejo, que la predicación, que la enseñanza, y usted siente que, y va corrigiendo, va enderezando. Y así es como se llega. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre gloria. Identifique el problema. Aquí en Hechos capítulo 5, el problema que se presentó allí fue una persecución. En Hechos 15 fue doctrinal, una persecución, el problema de Ananías y Zafira. En Hechos capítulo 6 había una murmuración en la iglesia, se corrigió también. Aquí en Hechos capítulo 5 fue grave porque se corrigió con la muerte, para que los demás también teman, porque cayó temor. En Hechos capítulo 6 se consiguió el apoyo y la participación de los diáconos, se avanzó. En Hechos capítulo 15 se hizo el concilio y se corrigió el mal. Entonces cuando uno detecta un problema, bien sea personal, familiar, entonces uno busca el punto más de equilibrio. Si usted descubre, por ejemplo, por aquí adelantico creo que lo tenemos, sí. Primero de Samuel 16:1. Miren el problema que había en el reino de Israel y verá cómo se solucionó. Lo tiene Pastor George. 16:1 de Hechos, de primero de Samuel, Antiguo Testamento, por favor. Alabado sea Dios, alabe al Señor. Gloria a Dios. Me quedan unos 15 minuticos, ya voy a tener. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Mire, Samuel estaba ensimismado en un problema porque el rey no le salió adecuado. Entonces el hombre entró en depresión y llora y lamente, pero Dios le dijo: hay solución. No me llore más por ese hombre. Tome el redoma de aceite y váyase a casa de Isaí, porque el relevo para seguir este proyecto está allá. Amén. Y así, porque nadie somos absolutos, Dios siempre tiene otro. Se solucionó el problema y adelante. Ahora uno tiene que elegir la opción mejor. Miren esta discusión que hubo entre dos hombres de Dios. Hechos 15, 39 y 40. Dos hombres,
principales de la iglesia entraron en una discusión. Léala, por favor. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Cuál era el motivo de la contienda entre ellos? Marcos. Bernabé era tío de Marcos, y Marcos intentó el primer viaje misionero y se regresó del camino. Y a Pablo le cayó mal eso, porque era de una personalidad muy férrea. Al segundo viaje lo quería llevar mal, cuando aparece Bernabé con su sobrino, y Pablo le dijo: ese no lo llevo, porque se regresó del primer viaje. Mire que ella se corrigió, mire que él, no me sirve, yo no la voy con flojos y cobardes. ¿Qué más nos dijeron? Discutieron, y dice que hubo tal discusión entre ellos. Entre nosotros los cristianos en un momento puede haber una discusión. ¿A usted no? Amén. Yo creí que aquí en Bonaire no se daba eso. Puntos de vista no son doctrinales. Las discusiones nuestras son por puntos de vista y conceptos, no por doctrina, porque pensamos lo mismo. Doctrinalmente predicamos lo mismo, pero de pronto una persona dice: hermano, es que el templo, ese color ya no me gusta a mí, yo quiero que le pongan azul clarito. No, ese azul parece un cielo, es que por eso quiero que sea. Y pueden discutir, hay gente que discutimos por cualquier tontería. Es como en la casa, uno discute con la esposa por cosas pequeñas. Amén. Yo una vez tuve una discusión con mi esposa porque llegué de un avión y curra para el culto, y yo saqué mi maleta, me voy cargadito, y estaba oscuro, y me puse unas medias así, y resulta que me puse las medias cambiadas porque venían así, y yo no estaba allí sentado, yo aquí, y yo estaba en la posición que está el pastor ahí, y yo notaba una hermana que me miraba y se reía y le hacía a la otra, y de pronto yo miro: ¡ay, Jesús de Nazaret! Esta mujer me puso dos medias de color diferente. Y ahora que yo llegué al hotel, yo le pego su soltada, porque me expuso al escarnio y a la burla. Uy, yo prediqué pero amargado, y aquí no me entiendo. Terminamos el culto, llego al hotel y saco el celular, bonita, ¿no? La gracia tuya. ¿Qué pasó? Y me echaste dos medias de diferente color, y yo en el púlpito, y yo es que supervisor nacional y con media cambiada. ¿Sabe qué me respondió? Dijo: ¿y eso no lo filmaron? ¿No estaban filmando? ¿No estaban transmitiendo por Betel? Amén. Adorado el nombre del Señor. Esas son nuestras discusiones. Amén. Gracias a Dios no son más graves. Hermanos, entonces esa situación puso a los dos apóstoles en pugna. Miren cómo solucionaron, cómo lo hicieron. Allí dice cómo. ¿Cómo se hizo, pastor? Se separaron. Pablo dijo: bueno, si usted cree que él puede servir, entonces hagamos una cosa, busquemos un mapa, usted sea por aquí y yo voy por aquí, y me busco a Silas, pero yo a ese no lo llevo. Y Bernabé dijo: yo sí me lo llevo, porque él está corregido. Andando el tiempo, los que han estudiado la Biblia, dígame, ¿quién de los dos tuvo razón? Bernabé. Porque con el tiempo le dice: mándeme a Marcos, que me es útil para el ministerio. A Pablo le llegó la noticia: el muchacho enderezó el rumbo. Esta vez no se regresó, y ahora siguió fiel y está colaborando, está predicando. Sí sirvió el hombre. Mire usted que hay personas que hay que darles una segunda oportunidad. Algunos hasta la tercera la han aprovechado, y Dios ha sido tan misericordioso y clemente que a muchos les ha dado hasta más. No abusemos, por supuesto, de la generosidad. Romanos dice que no lo hagamos, pero mire que sí. Entonces, cuando uno opta la relación costos-beneficios, esa relación siempre se da en todos los ámbitos: en lo económico, en lo laboral, en lo espiritual. Si esto me cuesta más, pero con más beneficio, compro esto, ¿cierto? Amén. Aquí dijeron: no, si nos quedamos discutiendo, ninguno de los dos hace la obra. Hagamos una cosa: búsquese una ruta, váyase por allí y voy por la otra. Y se hizo, y mire la bendición. Amén. Qué bendición. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Una vez que usted vea la alternativa, evalúe su decisión y muévase. Amén. Evalúe. Si esta es la decisión, aquí voy en el nombre del Señor. ¿Cuántos damos gloria al nombre de Jesús? Veamos Hechos 16, 6 al 10, y ahí terminamos. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hechos 16. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia,
les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Betinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Noten en la parte final ya de nuestro estudio hoy cómo se presentó una situación bien complicada que Dios la solucionó. Pablo iba para Misia y esa noche el Espíritu Santo de alguna manera le dijo: no es para allá. Cambiaron de planes, me voy para Bitinia, pero otra vez el Señor le dijo: no es para allá. Y ya entra uno en una complejidad cuando por 2 veces Dios le prohíbe un proyecto. Amén. En ese momento lo que hay que hacer es esperar a la voluntad de Dios. La importancia de mantener una comunión continua y permanente con Dios, porque usted puede moverse en la carne, puede ver atractivo, y hay cosas que parecen atractivas humanamente y que hasta tienen lógica desde el punto de vista humano, pero no son la voluntad de Dios. Uno tiene que aprender a diferenciar entre lo bueno y agradable y lo que es voluntad de Dios de verdad. Se detuvieron. Estuvieron allí con sus hombres, Pablo con sus colaboradores orando, y esa noche vino la visión del varón macedonio. Amén. Cuando ellos descubrieron esa visión, inmediatamente, como estaban dispuestos a recibir dirección divina, enseguida partimos, dice, dando por hecho que Dios nos necesitaba era allá. En todo el proyecto, hermanos, de administración y mayordomía, la guianza divina es determinante. Esto no funciona si Dios no está dentro del proyecto. Entonces, mis hermanos, aquí lo que hay que hacer es colocar toda nuestra vida en las manos del Señor. Pedir al Señor perdón por los errores y el apresuramiento que a veces cometemos. Amén. En creer que eso era voluntad de Dios, porque ahí en Hechos también hay otro ejemplo de ellos cuando hizo una bonanza y creyeron que era tiempo de partir y se fueron, y fue un problema terrible esa tormenta que los afectó. Un día Pablo le dijo al marinero: por favor, no nos vamos porque Dios nos ha indicado que no lo hagamos. Y él dijo: usted no es marinero. El marinero, los expertos en mar son estos, pero más que el marinero hay un Dios que controla los mares. Una vez que tuvieron todo ese fracaso, Pablo les tuvo que decir de una manera pública. ¿Se acuerdan que se lo dije? ¿Se acuerdan que yo le dije que no partiéramos solo para recibir esta pérdida? Mas sin embargo, levantémonos, les dijo. Estemos de pie en esta noche. Es posible que ustedes en su proyecto, bien sea personal, familiar, yo no sé qué proyecto tenga usted en mente y lo esté llevando a cabo, y usted le está quedando como difícil. Mire y verá que de pronto es la ausencia de Dios en el proyecto. De pronto usted arrancó en él sin consultarlo, y eso Dios no lo bendice. Pero en esta noche tenemos la oportunidad de decirle: Señor, por favor, guíame, condúceme. Amén. Perdóname mis tropiezos, mi impulso. Perdóname lo acelerado o acelerada que he sido en esto, pero hoy yo quiero sentar cabeza y voy a poner por obra estos principios para corregir mi rumbo y para llegar a feliz puerto. Levanten sus manos y oremos en esta noche. Padre nuestro y eterno Dios, gracias por la atención de este pueblo, por el consejo de tu palabra, por tu voluntad y deseo de guiarnos, de conducirnos. Muéstranos el camino en que debemos andar. Perdona nuestros errores, nuestras equivocaciones. Cuántas veces, Señor, antepusimos nuestra supuesta sabiduría, nuestra supuesta habilidad, y pasamos por encima de tu voluntad y de tu palabra. Hoy te pedimos perdón y pido, Señor, que nos ayudes a enderezar el rumbo para que puedas bendecir nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo. Oro, Señor amado, por cada ministerio que aquí en esta iglesia se desarrolla, por cada uno de mis hermanos y hermanas líderes, Dios mío, que estas sencillas enseñanzas hayan contribuido a bendecirlos, Dios mío. Pero también oro por el que tiene el trabajo secular, por aquel hermano que tiene su empresa, su compañía, por aquel varón y mujer que necesita ser guiado. Por favor, que allí también tu guianza le acompañe, que allí también, Dios mío, tu espíritu les muestre
para que tengamos bendición de tu parte, para que no tengamos ayes y dolores, para que no tengamos asalto ni que hacer salida ni grito de alarma en nuestras plazas, para que nuestro hogar, nuestra familia, nuestro ministerio marche bajo tu guianza y dirección. Dios mío, bendito y adorado tu nombre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Alabanzas al Señor. Demos un aplauso en esta parte, etapa final de nuestra reunión. Alabado sea Dios. A su nombre. Dios mediante, mañana y pasado tendremos el seminario de liderazgo bíblico. Ese es un poquito más extenso. Allí nos tocará correr un poquito más, pero igual que este, les vamos a dejar la copia. Amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos, y ya es la hora de dejar por ahí al pastor con los anuncios finales. Amén.